Hola, bienvenidos, soy Miguel Muñoz, asesor de servicio de BMW y Mini, y fijaros qué maravilla de coches tenemos hoy aquí. Y me vais a decir, Miguel, ¿te has vuelto loco? ¿Es el mismo coche? No, parece el mismo coche, pero no lo es. Este coche es una versión 2017-2020 del Countryman híbrido enchufable de 224 caballos. Y esta versión que tenemos en este lado es la versión del Countryman híbrido enchufable versión 2020-2021. Esta versión tiene 220 caballos. Las primeras versiones que salieron de este coche en el 2017 llevaban un motor de 224 caballos mixtos entre el motor eléctrico de 88 caballos y el de gasolina de 136 caballos. En la versión 2020-2021 tenemos ese mismo motor de combustión de 136 caballos y el motor eléctrico ha perdido un poquito de caballos para hacer solo 220 caballos. Y os digo solo 220 caballos, o sea, es una pasada cómo aceleran estos coches, cómo puedes adelantar con estos coches, porque son eso, 220 caballos que son muchísimos. Estos dos coches tienen la etiqueta cero emisiones. Hay una pequeña diferencia entre la etiqueta Eco y la etiqueta cero emisiones. La etiqueta Eco te va a permitir en modo eléctrico hacer un trayecto muy corto o apoyar la maniobra de salida, y los coches que llevan la etiqueta cero ya van a poder tener un rango en autonomía eléctrica mayor. Estas primeras versiones de 2017-2020 homologaban una autonomía de 40 y algo kilómetros en eléctrico. Estas versiones del 2020 pueden llegar a homologar hasta 61 kilómetros en autonomía eléctrica. Dependiendo del tipo de neumáticos que hayamos elegido, hay casi un 50% más de autonomía eléctrica. Y la verdad es que luego a la hora de manejarlo el coche se nota. La respuesta del eléctrico es un poquito superior, la respuesta es un poquito más corta, y la verdad es que es una auténtica maravilla estos dos coches. ¿Ventajas que todavía tiene la versión del 2020? Que hay muchos que todavía podéis encontrar en los concesionarios y podéis comprarlos con un descuento muy bueno. La versión del 2021 pues es un poquito más tecnológica, tiene un poquito más de autonomía, y ya os digo que tiene algunos detallitos que están muy bien. Ya os digo, también cambian estéticamente. Y estéticamente, acercaros por aquí y os voy a empezar a contar un poquito esas diferencias y esos cambios. Para mí el cambio principal está en los faros. En los faros, estas unidades de las primeras unidades tenían lo que es el faro principal redondo, ¿de acuerdo? Y llevaban lo que es el intermitente en el faro. En esta parte de las nuevas versiones, de las versiones 2020-2021, lo que tenemos es el faro principal de manera cuadrada, y tenemos lo que serían los logos y lo que sería todo el intermitente alrededor del LED. La verdad es que fijaros el detalle, cómo está trabajado, incluso hasta el logo de Mini dentro, con las letras de Mini. Es una auténtica pasada el trabajo de diseño que tienen los Mini. Si hay algo que tienen los Mini es eso, es un diseño maravilloso. Vamos a seguir en la parte delantera. Lo que son los paragolpes cambian también. Tenemos en lo que sería la parrilla de nido de abeja, porque son una versión Cooper S, y las versiones más potentes llevan este tipo de parrillas. Tenemos esta parrilla que es un poquito más alargada, con, digamos, esta forma de este bigote que era típico desde los primeros Mini originales. Y tenemos el paragolpes delantero, que es un poquito más estilizado. En las versiones nuevas del 2020 al 2021 tenemos el paragolpes que es un poquito más centrado, parece un poquito más musculoso, porque tenemos estas tomas de aire en el lateral, tenemos lo que es el antiniebla, que lo que hace es lleva esta línea para darle mayor resalte a lo que sería la parrilla, en esta parrilla símil de aluminio. Aparte, esta es una versión especial del Mini Countryman, es la versión Norwood, que viene con lo que son todas las molduras en piano black, que le da eso, un aire todavía más deportivo y más musculoso. Vamos a seguir para allá, para la parte de adelante, y os voy a empezar a enseñar un poquito todos esos detalles y esos cambios que tienen la versión 2020-21 respecto a las versiones anteriores. La ventaja que tienen los Minis Countryman, pues que son coches fabricados por el grupo BMW. Este coche lleva exactamente el mismo motor, chasis, suspensiones que podría llevar un X1 o un X2 o un Active Tourer, con lo que es la calidad de acabados es brutal. Pero además tenemos el diseño de Mini. Tenemos lo que son las carcasas del retrovisor. Estas carcasas de retrovisores son carcasas nuevas para lo que serían ya todas las versiones de los nuevos Mini, vienen con estas nuevas carcasas. Tenemos, por supuesto, la tapa de carga, y tenemos esta tapa de carga para un Countryman híbrido enchufable, que esta es otra de las ventajas que tienen los híbridos enchufables.
Como tenemos una autonomía extendida suficientemente larga, podemos hacer nuestro trayecto al trabajo en la mayoría de ocasiones de ida y vuelta sin ni siquiera tener que funcionar con el motor de combustión. ¿Y por qué? Os cuento esto. BMW en su momento hizo los estudios. BMW más o menos calculó que alrededor del 90% de conductores no necesitan hacer más de 50 kilómetros de trayecto para ir y venir a su casa. Estas unidades están homologadas, ya os digo, con casi 61 kilómetros de autonomía eléctrica. Es decir, vas a ir y vas a venir al trabajo con un coste aproximado de unos 30 céntimos, incluso un poquito menos. Estos coches llevan una batería eléctrica para el motor eléctrico de casi 10 kilovatios. Eso en una casa normal, en el enchufe donde enchufamos el móvil, eso significa, ya os digo, en torno a unos 20-30 céntimos. Y en unas 3 horas y media lo tenemos cargado en el mismo enchufe que cargamos nuestro móvil. No necesitamos tener ni siquiera un wallbox. ¿Que ponemos una estación de carga, un wallbox? Pues lo vamos a poder tener cargado en poco más de una hora. Pero en nuestra casa normal y corriente, en el enchufe donde enchufamos nuestro teléfono móvil, lo tenemos cargado en poco más de 3 horas para esos 50-60 kilómetros de autonomía. Y ya os digo, con una economía muy grande, porque son 30 céntimos como mucho lo que vamos a gastar en el ir y venir en el día. Y la ventaja es que como tenemos el motor de combustión, un motor de 136 caballos, tenemos potencia más que de sobra para poder encarar un adelantamiento, para poder encarar un viaje, porque podemos ir a la playa, al pueblo, a la nieve, a donde queramos, porque tenemos suficiente autonomía y potencia. Los Countryman híbridos enchufables, ¿cómo funcionan? Pues funcionan con un sistema de 4x4. Fijaros qué pasada, es un 4x4. En la parte trasera llevamos lo que serían las baterías y el motor eléctrico. Y en la parte delantera llevamos el motor de combustión. El coche él solo va a ir en modo tracción delantera, tracción trasera o con el 4x4. El coche siempre, cuando lo arranquemos, lo primero que va a hacer va a ser arrancar en el modo eléctrico. En el modo eléctrico vamos a ir hasta que gastemos esos 80 caballos o hasta esa autonomía. Que nosotros le pisamos más, necesitamos hacer un adelantamiento, necesitamos más de 80 caballos. En ese momento entra el motor de combustión de 136 caballos y nos juntamos con los 220 caballos. ¿Que tenemos una conducción relajada o vamos tranquilos dentro de lo que son los límites legales? Vamos con la tracción trasera y vamos con el motor eléctrico. Que el coche pierde algo de tracción, automáticamente va a entrar la tracción delantera para que tengamos el 4x4 del tracción trasera y la tracción delantera. Con lo que es un sistema de 4x4 súper inteligente, porque es muy eficiente, gasta muy poco y además es muy seguro. Vamos a la parte de dentro del coche. Os voy a comentar un poquito lo que son los cambios. Cojo yo lo que sería, lo tenemos arrancado el coche y tenemos, fijaros aquí lo que son los asientos deportivos, como llevan los minis. Tenemos aquí lo que serían los logos. Fijaros aquí lo que son los logos de la edición de Norwood. Y tenemos lo que sería la pantalla central. Y la pantalla central hay algunos cambios, porque si os fijáis, lo que serían los botones, por ejemplo, de las emisoras, ya vienen completamente integrados en lo que sería el instrumento central. Por supuesto, tenemos el típico instrumento central, que esto lo podemos cambiar y lo podemos configurar para que nos dé lo que sería, ahora mismo lo tendríamos configurado para la carga eléctrica que hay, lo podemos hacer que cambie de colores, lo podemos poner para que vaya con el número de revoluciones, etcétera, etcétera. Los mandos, tenemos los mandos de toda la vida aquí de Mini, fijaros qué diseño, qué calidad de acabados, la verdad es que es una pasada. Y tenemos este botón, que es el botón del eDrive. Con este botón vamos a seleccionar los diferentes modos de conducción que queramos. Y tenemos otro de los mayores cambios que hay aquí en el interior, que tenemos aquí la pantalla. Y esta pantalla es de nueva factura. Es decir, esta pantalla la estrenó Mini con los Mini eléctricos, los están integrando en todas las versiones nuevas de Mini y con esta pantalla lo que conseguimos es tener mayor claridad. Es una pantalla que no es una pantalla táctil, así no tenemos el intento de poder llegar a tocarla y veis, podemos tener aquí lo que sería la autonomía y lo que serían el tipo de potencia que estamos usando. La verdad es que la lectura es súper intuitiva y da igual que te esté dando la luz de frente, siempre se va a ver con una seguridad muy buena. Y aparte tenemos pues lo que son eso, todos los acabados de Mini. Fijaos lo que son todos los acabados de aquí para lo que sería controlar el tema de el volante, la radio, el volumen, etcétera.
Y aquí tendríamos para controlar lo que sería el botón del control de crucero, etcétera, etcétera. Cómo están rematados estos coches. Vale, muchas veces, voy a apagar el coche un segundo. Muchas veces cuando vais a comprar un coche híbrido enchufable, una de las preguntas es: pero Miguel, ¿esto cómo funciona? ¿Yo tengo que estar tocando? ¿Tengo que estar dándole algún botón? ¿Esto cómo lo hace? El coche, ya os he dicho, el coche lo hace solo. El coche tú lo vas a arrancar y el coche automáticamente va a estar en el modo Auto Drive. Es decir, el coche él solo va a ir de función de la potencia que tú le des, va a tener mayor carga eléctrica o no. Es decir, nosotros lo arrancamos y según arrancamos el coche, arranca en modo eléctrico. ¿Que le exigimos, como os he comentado antes, un poquito más de potencia? El coche automáticamente va a entrarle el modo de combustión. ¿Que le seleccionamos el modo Max Drive? El coche siempre irá en modo eléctrico y no entrará el modo de combustión, a no ser que tengamos un requerimiento muy fuerte del acelerador, porque si hacemos un requerimiento fuerte del acelerador, el coche entiende que necesitas esa potencia y entonces ahí automáticamente va a entrar también el modo de combustión para llegar a esos 220 caballos. ¿Que vivimos en una gran ciudad o tenemos que ir a trabajar a una gran ciudad y exige el modo eléctrico? Pues salimos de nuestra casa en las afueras de la ciudad en modo safe, es decir, vamos guardando la batería y cuando llegamos a esa gran ciudad le damos al modo Max Drive y entramos en esa ciudad y circulamos por la ciudad en modo 100% eléctrico para que no tengamos ningún problema. Vamos a enseñaros lo que sería la parte de atrás, ¿vale? La parte delantera, yo os he dicho, yo mido 1,78, casi 1,80. Fijaros dónde estaba colocado el asiento y fijaros el espacio que hay en la parte trasera. Fijaros el espacio para las piernas. Como os digo, es un coche ideal, aquí pueden viajar 4 adultos sin ningún problema. Tenemos, por supuesto, tenemos aquí abajo lo que serían las tomas de la ventilación, tenemos un par de tomas de carga para que podamos cargar los teléfonos móviles, pero ya os digo, ¡wow! Es que fijaros qué anchura, fijaros qué amplitud tenemos en un coche para viajar 4 personas sin mayor problema y sin mayor agobios. Por eso os digo que es un coche perfecto para una familia. Y en la parte trasera, una de las novedades, lo que serían los pilotos de la Union Jack. La verdad es que le quedan chulísimos, la verdad le quedan chulísimos y es que es uno de los éxitos comerciales que ha tenido Mini con estos coches. Respecto a si las versiones anteriores podrán equiparlos, supongo que sí, que en poco tiempo se podrán equipar lo mismo que las versiones anteriores de los Minis primeros de 3 puertas y 4 puertas han podido equipar esas versiones. Así que en la parte de atrás tenemos, como os he dicho, lo que serían las molduras en piano black por esta edición especial y tenemos el paragolpes trasero que ha cambiado un poco. Tenemos aquí esta zona de los catadiópticos y lo que sería la zona del difusor trasero con este difusor símil aluminio que hace que tenga un aspecto, pues eso, un poquito más deportivo y más musculoso. ¿Qué tenemos también? Pues tenemos lo que sería un señor maletero. Fijaros. Fijaros la capacidad del maletero. Tenemos maletero más que suficiente para una familia para poder viajar 4 adultos. Ir a la nieve, ir a donde queramos con suficiente capacidad. Así que, bueno, si estáis pensando en compraros un coche híbrido enchufable, el 60% de los Mini Countryman que se venden en España son híbridos enchufables y ya estás viendo todas las ventajas y todas las virtudes que tienen. ¿Por qué no solamente te compras un coche que es muy económico en tu día a día, sino que además tienes un coche con una potencia sobresaliente, con ese paso por curva, con esa manera de llevarse los Minis tan divertida y con suficiente espacio para una familia? Si estáis interesados en compraros un Mini como este, acercaros a mi concesionario Mini Madrid. Mini Madrid, mi concesionario, y el director comercial Antonio Rojas me han dejado estas 2 unidades para que os las pueda enseñar. Así que si queréis compraros un Mini o un Mini Countryman híbrido enchufable, encantado de poder ayudaros. Me mandáis un mensaje a este vídeo, me hacéis un comentario, os suscribís al canal y os presentamos a alguien del equipo comercial de Mini Madrid que seguro que os vende el Mini de vuestros sueños y al mejor precio que haya en España. Así que nada, chicos, lo dicho, suscribiros al canal, comentarlo y darle a like.